Podremos estar seguros durante la reunión. Hermanos y hermanas, para oír la voz de Dios hay que escuchar con corazón y espíritu. Los afines se entienden entre sí. Las palabras de Dios son la verdad, tienen poder y autoridad. Con corazón y espíritu se puede percibir. Sí, es cierto. Mucha gente que ha leído las palabras de Dios Todopoderoso saben que son la voz de Dios y sus declaraciones. Sí, son muy prácticas. Sí, tras oír las palabras de Dios Todopoderoso puedo sentirlo. Cada vez que Dios se encarna, realiza una etapa de su obra. Y los profetas solo siguen instrucciones de Dios. Transmiten algunas palabras muy concretas. Cuando Dios se encarna para hacer una etapa de su obra, dice muchas palabras, declara muchas verdades. Debe revelar misterios y pronunciar profecías. Esto requiere años, incluso décadas para completarse. Por ejemplo, el Señor Jesús predicó: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y enseñó al hombre a confesarse y arrepentirse, a perdonar y aguantar, a sufrir y a llevar cada uno su cruz, y el camino que el hombre debe seguir en la era de la gracia. Mostró el carácter de Dios de amor y misericordia. Y también reveló los misterios del reino de los cielos y las condiciones para poder entrar en él. No fue hasta su crucifixión, su resurrección y su ascensión al cielo que la obra de redención de Dios se completó. Las palabras del Señor Jesús son las verdades que Dios otorgó a la humanidad en su obra de redención. En los últimos días, Dios Todopoderoso ha regresado y ha expresado las verdades que nos purifican y salvan. Ha hecho la obra de juicio comenzando por la casa de Dios. Y ha revelado a la humanidad su carácter inherentemente justo. Él ha revelado todos los grandes misterios de su plan de gestión de 6000 años. Él ha inaugurado la era del reino y ha puesto fin a la era de la gracia. Las palabras de Dios Todopoderoso son la esencia de la vida de Dios y la expresión de su carácter. Esta es la obra por la palabra que Dios realiza en los últimos días para purificar y salvar a la humanidad. Amén. Hermanos y hermanas, leamos las palabras de Dios Todopoderoso y oigamos si son la verdad y son la voz de Dios, ¿de acuerdo? Dios Todopoderoso dice: cuando Dios se hace carne esta vez, su obra es expresar su carácter principalmente por medio del castigo y el juicio. Usando esto como el fundamento, trae más verdad al hombre, muestra más formas de práctica. Y por tanto logra su objetivo de conquistar al hombre y salvarlo de su carácter corrupto. Esto es lo que hay detrás de la obra de Dios en la era del reino. Amén. Yo leeré este pasaje. Bien. Dios Todopoderoso dice: en los últimos días, Cristo usa una diversidad de verdades para enseñarle al hombre, para revelar la esencia del hombre y analizar sus palabras y hechos. Estas palabras comprenden varias verdades, tales como el deber del hombre, cómo debe el hombre obedecer a Dios, cómo debe el hombre ser leal a Dios, cómo debe el hombre vivir la humanidad normal, la sabiduría y el carácter de Dios, y así sucesivamente. Todas estas palabras se enfocan en la esencia del hombre y en su carácter corrupto. En particular, esas palabras que revelan cómo el hombre desdeña a Dios se dicen con relación a cómo el hombre es una personificación de Satanás y una fuerza enemiga contra Dios. Cuando Dios hace la obra del juicio, no simplemente aclara la naturaleza del hombre con unas cuantas palabras, sino que lleva a cabo la revelación, el tratamiento y la poda en el largo plazo. Esa forma de revelación, tratamiento y poda no se puede sustituir con palabras ordinarias, sino con la verdad que el hombre no posee en absoluto. Solo esa manera de obrar se considera juicio. Solo por medio de ese juicio se puede persuadir al hombre. Se le puede convencer por completo de la sumisión a Dios y puede obtener el verdadero conocimiento de Dios. El resultado de la obra de juicio es que el hombre comprenda el verdadero rostro de Dios y la
verdad de su rebeldía. La obra de juicio le permite al hombre entender mucho de la voluntad de Dios y del propósito de la obra de Dios y de los misterios que el hombre no puede entender. También le permite al hombre reconocer y conocer su esencia corrupta y las raíces de su corrupción, así como descubrir la fealdad del hombre. Todos estos efectos los produce la obra del juicio, porque la esencia de esa obra es, de hecho, la obra de inaugurar la verdad, el camino y la vida de Dios para todos los que tienen fe en Él. Amén. Amén. Esta obra es la obra de juicio que Dios hace. Amén. Las palabras de Dios son tan Dios claras. en los últimos días usa la verdad para realizar la obra de juicio. Cierto. No es así como lo imaginábamos. Id a la página 932. Me gustaría leer también. Bien. Dios Todopoderoso dice: los últimos días ya han llegado, todas las cosas se clasificarán según su tipo y se dividirán en diferentes categorías en base a su naturaleza. Este es el tiempo cuando Dios revela el final y el destino del hombre. Si éste no pasa por el castigo y el juicio, no habrá forma de revelar su desobediencia y su injusticia. Solo por este medio se puede manifestar el final de todas las cosas. El hombre solo muestra realmente lo que es cuando es castigado y juzgado. El mal se pondrá con el mal, el bien con el bien, y toda la humanidad será clasificada según sus tipos. A través del castigo y del juicio se revelará el final de todas las cosas, de forma que los malos serán castigados y los buenos recompensados, y todas las personas se someterán al dominio de Dios. Toda la obra debe lograrse por medio del castigo y del juicio justos. Como la corrupción del hombre ha alcanzado su punto culminante y su desobediencia ha sido demasiado grave, solo el carácter justo de Dios, que es principalmente de castigo y juicio y se revela durante los últimos días, puede transformar y completar totalmente al hombre. Solo este carácter puede dejar el mal al descubierto y castigar así con severidad a todos los injustos. Durante los últimos días, solo el juicio justo puede clasificar al hombre y llevarlo a un nuevo reino. De esta forma, se pone fin a toda la era por medio del carácter justo de Dios, de juicio y castigo. Amén. Muy bien. Ha sido maravilloso. Hermanos y hermanas, veamos otro vídeo de un pasaje de las palabras de Dios. ¿Entiendes ahora qué es el juicio y qué es la verdad? Si ahora lo entiendes, te exhorto a que te sometas obedientemente al juicio. De lo contrario, nunca tendrás la oportunidad de que Dios te elogie o de que Dios te lleve a su reino. Los que solo aceptan el juicio, pero nunca han sido purificados, es decir, los que huyen en medio de la obra de juicio, Dios siempre los detestará y los rechazará. Sus pecados son muchos más y más graves que los de los fariseos, porque han traicionado a Dios y le son rebeldes. Esos hombres que no son dignos ni siquiera de servir van a recibir un castigo más severo, además de eterno. Dios no perdonará a ningún traidor que en algún momento afirmó lealtad con palabras, pero después lo traicionó. Tales hombres recibirán la retribución por medio del castigo del espíritu, el alma y el cuerpo. ¿No revela esto el carácter justo de Dios? ¿No es este el propósito de que Dios juzgue y desenmascare al hombre? Dios envía a todos los que hacen todo tipo de hechos malvados durante el tiempo del juicio a un lugar plagado de malos espíritus y deja que estos malos espíritus destruyan sus cuerpos carnales a voluntad. Sus cuerpos desprenden el olor de los cadáveres y esa es su retribución adecuada. Dios anota en sus libros de registro todos y cada uno de los pecados de esos desleales falsos creyentes, falsos apóstoles y falsos obreros.
Entonces, cuando sea el momento correcto, los arrojará en medio de los espíritus inmundos, para que todos sus cuerpos sean contaminados por los espíritus inmundos a voluntad, y como resultado, nunca más se reencarnen y nunca más vuelvan a ver la luz. A aquellos hipócritas que hicieron servicio en algún momento, pero que son incapaces de permanecer leales hasta el final, Dios los contará entre los malvados para que caminen en el consejo de los malvados, volviéndose parte de la multitud desordenada. Al final, Dios los destruirá. Dios los arrojará a un lado y no hará caso de los que nunca fueron leales a Cristo o que nunca dedicaron ningún esfuerzo, y los va a destruir a todos en el cambio de las eras. Y ya no existirán más en la tierra. Mucho menos obtendrán acceso al reino de Dios. Los que nunca han sido sinceros con Dios, sino que se ven obligados por las circunstancias a tratar con Dios con indiferencia, serán contados entre los que hacen servicio para su pueblo. Solo un pequeño número de esos hombres podrá sobrevivir, mientras que la mayoría perecerá junto con los que no están calificados ni siquiera para hacer servicio. Por último, Dios llevará a su reino a todos los que son del mismo sentir que Él. El pueblo y los hijos de Dios, así como los que Dios predestinó para ser sacerdotes. Ese es el fruto que Dios engendra por medio de su obra. En cuanto a los que no pueden pertenecer a ninguna de las categorías que Dios establece, ellos serán contados entre los incrédulos. Y vosotros, seguramente, podéis imaginar cuál será su resultado. Ya os he dicho todo lo que os debería decir. El camino que escojáis será la decisión que tendréis que tomar. Lo que debéis entender es esto. La obra de Dios nunca espera por nadie que no pueda avanzar al mismo paso que Dios. Y el carácter justo de Dios no le muestra misericordia a ningún hombre. Amén. Amén. Gracias a Dios. Alabado sea el Señor. Las palabras de Dios Todopoderoso explican la obra de juicio en los últimos días con claridad. Sí. Vemos que la obra de Dios es muy práctica. Gracias a Dios. Sin las palabras de Dios Todopoderoso, seguiríamos esperando el juicio ante el trono de Dios. Sin duda. Antes creíamos que la obra de juicio de Dios en los últimos días era sobrenatural, sin aplicación práctica. Las palabras de Dios Todopoderoso son la voz de Dios. Si no, ¿quién podría revelar los misterios de la obra de Dios de los últimos días? Tienes razón. Hemos oído la voz de Dios y recibido el juicio de Dios de los últimos días. Esto es una gran suerte. Hermanos y hermanas, tras las palabras de Dios Todopoderoso, ¿tenéis claro cómo realiza Dios su obra de juicio en los últimos días? Si Dios nos revelara esto abiertamente, ¿cómo nos haríamos una idea? No seríamos capaces de entenderlo. En los últimos días, Dios Todopoderoso expresa la verdad y hace su obra de juicio. Sus palabras revelan la esencia y la corrupción de la humanidad. Exponen completamente la oposición del hombre a Dios y su carácter satánico. Y muestran el carácter inofendible de Dios de santidad y justicia. Amén. Por eso la gente ha visto la aparición y la obra de Dios y se han vuelto hacia Él uno tras otro, aceptando su salvación. Eso es maravilloso. Dios Todopoderoso expresa la verdad para juzgarnos y primero lleva a cabo juicios y castigos a través de sus palabras. Y expone la naturaleza y los hechos de quienes profesan la fe en Dios pese a oponerse a Él. Veamos cómo lo explican las palabras de Dios Todopoderoso. De acuerdo. Dios Todopoderoso dice: El hombre levanta la vista para verme en el cielo y dedica un interés especial a mi existencia en el cielo. Pero nadie se preocupa por mí en la carne. Porque yo, que vivo entre los hombres, soy muy insignificante. Los que solo buscan la compatibilidad con las palabras de la Biblia y que solo buscan la compatibilidad con un Dios impreciso son una visión miserable para mí.
Esto se debe a que lo que ellos adoran son palabras muertas y un Dios que es capaz de darles tesoros incalculables. Lo que ellos adoran es un Dios que se pone a merced del hombre y que no existe. Entonces, ¿qué pueden obtener tales personas de mí? El hombre es demasiado inferior para las palabras. Los que están en mi contra, que me hacen demandas sin límite, que no tienen amor por la verdad, que me son rebeldes, ¿cómo podrían ser compatibles conmigo? Yo seguiré leyendo. Dios Todopoderoso dice: vuestro corazón está lleno de maldad, traición y engaño. Entonces, ¿cuánto de vuestro amor es impuro? ¿Creéis que ya habéis renunciado a suficiente por mí? ¿Creéis que vuestro amor por mí ya es suficiente? Sin embargo, ¿por qué vuestras palabras y acciones siempre llevan con ellas rebelión y engaño? Me seguís, pero no reconocéis mi palabra. ¿Se considera esto amor? Me seguís, pero me hacéis a un lado. ¿Se considera esto amor? Me seguís, pero sin embargo no confiáis en mí. ¿Se considera esto amor? Me seguís, pero no aceptáis mi existencia. ¿Se considera esto amor? Me seguís, pero no me tratáis como corresponde a quien yo soy y me complicáis las cosas a cada momento. ¿Se considera esto amor? Me seguís, pero me tratáis como un necio y me engañáis en cada asunto. ¿Se considera esto amor? Me servís, pero no me teméis. ¿Se considera esto amor? Os oponéis a mí en todos los aspectos y en todas las cosas. ¿Es todo esto considerado amor? Habéis sacrificado mucho, esto es cierto, pero nunca habéis practicado lo que pido de vosotros. ¿Se puede considerar esto amor? Un cálculo cuidadoso muestra que no hay el más mínimo indicio de amor por mí dentro de vosotros. Después de estos muchos años de obrar y tantas palabras que yo he aportado, ¿qué tanto has recibido realmente? ¿No amerita esto volverlo a mirar cuidadosamente? El propósito de vuestra fe en Dios es cumplir vuestros motivos haciendo uso de Él. ¿No muestra este hecho vuestra ofensa contra el carácter de Dios? Creéis en la existencia de Dios en el cielo, pero negáis la suya en la tierra. Sin embargo, no apruebo vuestras opiniones. Solo elogio a esos hombres que mantienen sus pies sobre la tierra y sirven al Dios que está en ella y no a los que nunca reconocen al Cristo en la tierra. Independientemente de lo leales que sean esos hombres al Dios del cielo, al final no escaparán de mi mano que castiga a los malvados. Esos hombres son los malvados. Son los malvados que resisten a Dios y nunca han obedecido alegremente a Cristo. Por supuesto, su número incluye a todos aquellos que no conocen y además no reconocen a Cristo. Las personas las cuales han sido corrompidas, todas viven en la trampa de Satanás. Viven en la carne, viven en los deseos egoístas, y ni una sola entre ellas es compatible conmigo. Están las que dicen que son compatibles conmigo, pero que adoran ídolos vagos. Aunque reconocen que mi nombre es santo, pisan un camino que va en contra de mí. Y sus palabras están llenas de arrogancia y autoconfianza, porque en la raíz todos están en contra mía y son incompatibles conmigo. Hermanos y hermanas, hemos sido conscientes por el juicio de las palabras de Dios Todopoderoso y hemos visto nuestra arrogancia, prepotencia y falsedad, y que revelamos nuestro carácter satánico. Aunque nos esforcemos, pasemos penurias y paguemos el precio por Dios, no nos sometemos realmente a Dios y no sentimos amor auténtico por Él.
Cuando sobrevienen las pruebas y tribulaciones, puede que incluso nos quejemos de Dios y sospechemos de Él y lo neguemos. Esto nos permite reconocer que todos los humanos estamos profundamente corrompidos. Sí. Si nuestra naturaleza y carácter satánicos no pueden purificarse, no lograremos la auténtica sumisión a Dios y el auténtico amor por Dios. En el pasado, pensábamos que habíamos creído en Dios muchos años, que nos habíamos entregado a Dios, trabajado duro, y que éramos buenas personas, que amaban a Dios y se sometían a Él. Solo tras experimentar el juicio y el castigo de Dios Todopoderoso hemos comprendido que aunque nos esforzamos al máximo por el Señor en apariencia, a menudo le engañamos y proferimos palabras vacías hacia Él. Seguimos siendo testarudos, llamando la atención y presumiendo. Finalmente hemos entendido que solo queríamos obtener la bendición y la recompensa de la entrada en el reino de los cielos. Y todo eso es negociar con Dios. ¿Cómo puede ser eso una auténtica sumisión a Dios, y menos una expresión de amor por Dios? Sin embargo, dijimos que éramos los que más amábamos a Dios y que nos sometíamos a Él. No tiene ningún sentido. Eso no es conocer a Dios. En la revelación y juicio de las palabras de Dios, vemos que Dios lo observa todo. Y tememos y nuestros corazones tiemblan cuando sentimos su santidad y justicia inmensas, y que su carácter no admite ofensa. Sentimos que, a causa de nuestro carácter satánico, nos avergüenza ver a Dios. No merecemos vivir ante Él. Luego nos tiramos al suelo, lamentándonos arrepentidos, incluso maldiciéndonos y abofeteándonos. Entonces vemos que vivimos con nuestro carácter satánico, que no hemos vivido en absoluto como un ser humano y que no merecemos el apelativo de humanos. Solo cuando hemos experimentado muchos juicios y castigos, pruebas y refinamientos, podas y tratos, entendemos poco a poco algunas verdades y comprendemos la verdad de nuestra corrupción. En ese momento, tenemos algo de conocimiento auténtico de Dios y empezamos a venerarlo y a someternos a Él en nuestro corazón. Solo eso es la salvación de Dios. Es el resultado de experimentar el juicio y el castigo de Dios. Su testimonio es tan bueno. Sí. Si no fuera por el juicio y el castigo de las palabras de Dios, jamás habríamos visto nuestra profunda corrupción a manos de Satanás. Jamás habríamos conocido el origen de nuestro pecado y oposición a Dios. Y menos aún, sabríamos cómo liberarnos de las ataduras del pecado para ser obedientes a Dios. Si no fuera por el estricto juicio de las palabras de Dios, no podríamos conocer su carácter justo, majestuoso y que no admite ofensa. No podríamos cultivar un corazón temeroso de Dios, ni temerle a Él, ni alejarnos del mal. Eso es un hecho. Si Dios no se encarnó, ¿quién podría realizar la obra del juicio en los últimos días? ¿Quién podría mostrarle al hombre su carácter santo, justo y que no admite ofensa? Nadie podría. Solo Dios puede hacer esta obra. Si Dios no se encarnó, ¿quién podría expresarse con tanto poder y autoridad como para juzgarnos, purificarnos y salvarnos de nuestra insondable corrupción por el pecado? Solo las palabras de Dios tienen autoridad y poder. Sí. Solo Dios puede juzgarnos y purificarnos. Las palabras y la obra de Dios Todopoderoso muestran su estatus e identidad como Dios. Y muestran que Él es el Creador y la aparición del único Dios verdadero. Amén.